Amigos, muy buenas noches. Un placer una vez más encontrarnos en este día para compartir con ustedes este nuevo programa de Actualidad 23. Recuerda que nos pueden seguir en las redes sociales también, pueden escucharnos en Spotify, pueden vernos y escucharnos en YouTube y también en Facebook y las demás redes sociales. Y como siempre, como cada jueves, estoy junto a Eleonora Espinosa. Eleonora, muy buenas noches. ¿Cómo está, pastor? Qué gusto estar aquí otro jueves más compartiendo con todos ustedes que nos ven desde sus hogares a las 10 de la noche en punto, aquí por Enlace BPB. Y por supuesto comentar, tenemos hartos temas para hoy día, vamos a ver qué está pasando en el Consejo Constitucional, vamos a ver algunos temitas también que está pasando en nuestro país. Y muy contenta, pastor, de poder disfrutar de un día más de salud que nos da el Señor. Amén. Yo creo que siempre es importante agradecer a Dios por lo que nos da Así y por lo es. que nos entrega. Como diría el salmista, ¿no? Las cosas que a nosotros nos parecen negativas también vienen de parte de Dios, las permite y las permite por alguna razón y por algún propósito para con nosotros. Pero bueno, vamos a lo que nos Nos convoca hoy convoca. día. Eh, el Partido Comunista dejó el fallecimiento Del día. de Lier, dejó vacío el cargo de presidente y hubo que hacer ahí algunos cambios. Y entre esos cambios estaba el nuevo nombramiento que quedó en manos de Carmona, Lautaro. Lautaro, y por otro lado estaba el gran problema, el tema digamos, del secretario ejecutivo Sí, o la secretario Secretaría general, General, que se le que es llama también, importante que en ese el fondo es cargo. como lo mismo, secretario ejecutivo, secretario general, pero más conocido como secretario general. Pero sabes que el secretario general, en el fondo, tiene más vocería y más presencia y más visibilidad que el mismo presidente. No más autoridad, pero viene a ser como el líder en muchas cosas y casi el jefe en algunas otras. Y ese hecho marcó el momento en que debía elegirse al o la secretaria o secretario general del Partido Comunista. Y esto quedó en manos de una embajadora, De una ex hoy día. hoy día ex embajadora, Sí, que dejó la embajada de Argentina, renunció a ella, y para asumir la Secretaría General del Partido Comunista. Y nos referimos precisamente a Bárbara Figueroa, quien había sido nombrada por el presidente Boris como perdón, como embajadora en Argentina, y ahora ella deja el cargo para asumir la Secretaría General del Partido Comunista. ¿Qué te parece? bueno, efectivamente un cambio importante. Yo creo que si vemos la historia de Chile son muy pocos los embajadores o quizá ninguno que deja el cargo para asumir una secretaría general de un partido, porque la categoría de ser embajador yo creo que es mucho más relevante, a mi parecer, que estar porque en definitiva estar en una secretaría general de un partido, por cierto, es muy importante y a veces más que un presidente, Hay más visibilidad en el y país. mucha más eso. Tiene que ver mucho más con la visibilidad que Exacto. tiene en la contingencia nacional en el país, porque claro, el Partido Comunista hoy día son gobierno, y al ser gobierno también le da una importancia al Partido Comunista y Bárbara Figueroa, por cierto, de hecho al principio cuando se nombró a Bárbara Figueroa fue bien criticado su Sí, nombramiento Es, también, es ¿se que era recuerda? casi como un premio. Ella Claro, había dejado la presidencia de la ella CUT, era la tú presidenta de la sabes, CUT. no había sido elegida de nuevo. Pero, ¿sabes qué? Averiguando, ¿tú sabes cuánto obtiene como ingreso un embajador? La suma no menor de entre 11 y 14 millones ¡Wow! bruto. Más otras pequeñeces, ¿ya? No es menor. Sin No es embargo, como menor. secretaria general del Partido Comunista, ella va a obtener un ingreso mucho menor. Se dice que el que más obtiene o los que más obtendrían son precisamente los partidos de la oposición. Y no es menor, no estamos hablando de un secretario general de un partido obtiene un recurso aproximado entre 5 millones de pesos, digamos redondeando, Claro, ¿ya? 4 millones y algo, 7 millones y algo algunos, con más recursos, pero eso es importante. Pero lo que aquí importa mucho más, yo creo, es la visibilidad en la contingencia, el en el poder. respaldo, el poder, el respaldo al presidente Boris. Y por otro lado, ¿quién no dice que ella esté pensando en una candidatura futura, Buen punto. ya sea a diputada, a senadora de la República, y estar como embajadora para hacerse visible de nuevo sería muy difícil. En cambio, estar en la contingencia diaria, la gente va a ubicarla. Incluso si tú das hoy día el nombre de Bárbara Figueroa, no suena mucho, pero si hablas de la expresidenta de la CUT,
la cosa cambia. la cosa cambia. Y de hecho yo creo que ahí tiene toda la razón y yo creo que es como hacer el zoom. Si hacemos el zoom, efectivamente, creo que el venirse a este cargo de secretaria general de un partido que... También hay que decirlo, dentro del Partido Comunista también hubo algunas disidencias en un Sí, principio, sí, porque hay dos generaciones hoy día dentro del Partido Comunista y hay así bastantes es. jóvenes. No sé si usted vio como para el funeral de Guillermo Tellier, Sí. que había muchos jóvenes ahí en el ex Congreso con, bueno, poleras rojas, banderas rojas, además de decirlo, pero había mucha juventud en el Partido Comunista. Y es más, los jóvenes que hoy día, los jóvenes soñadores del Instituto Nacional, todos los que están ahí, Ujú. muchos pertenecen, los que han quemado buses, todos están muy asociados a los desmanes que se han hecho en el Instituto Nacional, en el Barros Arana, son muchos del Partido Sí. Comunista también. Entonces hubo esta disputa, por decirlo, pero lo solucionaron rápidamente en todo Y lo caso, porque solucionaron bien, diría se yo, porque habló de Carol Cariola como secretaria general en sí, en pero una primera instancia. Carol Cariola yo creo que es un poco más controversial su presencia. Acuérdate que no pudo obtener la presidencia de la Cámara. De la Cámara. Y eso la perjudicó bastante y yo diría que le bajó el perfil dentro del Partido Comunista. Por otro lado, la ventaja de Bárbara es el hecho de que ella, de alguna manera, va a poder conciliar ambos grupos. Como bien tú dices, hay una división dentro del Partido Comunista, en el buen sentido de la palabra, aquí no una división controversial, sino que una división entre los más antiguos que lidera precisamente Lautaro Carmona, pero el otro lado que podría lograr Bárbara juntar estos dos grupos etarios, ¿no es cierto? El de los adultos, por decirlo de una forma, y el de los más jóvenes. Y Bárbara podría conciliarlos más que Lautaro. Precisamente a Lautaro Carmona no querían elegirlo porque representaba a la vieja guardia. Claro, en el fondo ellos dicen hoy día hay una nueva Sí, generación de y la comunistas hay en el fondo, y ¿ah? la hay absolutamente. De hecho, la ministra vocera, ella está como en la generación de los 30 años, también está ahí como Carol, son bastante jóvenes, bueno, como nuestra edad, La suya, la mía digamos. está un poco más allá. Entonces hay una generación de jóvenes también dentro del partido, pero hoy día yo creo que Bárbara Figueroa viene también a darle este sentido de aunar criterios, de tener la vocería. Ella cuando fue presidenta de la CUT hubo bastante, bueno, también era otro gobierno, porque estaba el gobierno de Sebastián Piñera, entonces las marchas que eran de la CUT eran Sí, permanentes. Hoy día también yo creo que el hecho de que ella se venga como a estar en el Partido Comunista como secretaria general, también de alguna manera va a ordenar ciertas filas para el gobierno. Creo que es una ayuda para el gobierno que ella, sí. en definitiva, digámoslo así, le servía más al gobierno también estando en Chile que teniéndola en Argentina. Pero es Sí, una linda embajada Argentina, por lo menos. una linda embajada. Bueno, pero seguramente van a premiar a alguien más. Tú sabes que las embajadas generalmente son el premio que los presidentes le otorgan a algún líder Sí, político que no ha generado una buena estada en Chile. Y de ahí tenemos, por ejemplo, el caso de México. Irte a una embajada, como decía recién, significa obtener un recurso no menor de unos 11 millones de pesos, no es que menor. no es menor, más las regalías, y estás tranquilo. Tranquilo. Estás tranquilo, haces tu pega y no significa mucho problema. En cambio, estar al frente también trae su riesgo. Yo creo que Bárbara también está arriesgando algunas cosas, Sí, ¿ya? y yo creo que va a ser efectivamente para poder ir a un cargo a lo mejor de elección popular, Es porque muy el próximo probable. año ya tenemos elecciones de diputados, Alcalde, alcaldes, luego tenemos... y los secretarios generales cumplen un rol muy importante porque a ellos les va a tocar negociar con los otros partidos de su sector, exacto. con Revolución Democrática, bueno, con el Frente Amplio en general, inclusive con el PPD. El La PS, democracia cristiana yo creo que ya está un poco desmarcada de ese sector, está más como al centro, ideas amarillos probablemente, pero el PS, el PPD, ellos van a tener que negociar los cupos para los alcaldes a nivel nacional, gobernadores. para los gobernadores regionales, para los concejales, para los cores, Sí. los que son los consejeros regionales. Entonces, es súper importante el rol que va a tener Bárbara Figueroa el próximo año porque ellos van a tener que negociar los cupos y hoy día, de hecho, hay alcaldes que no van a poder ser reelectos porque todos tienen un periodo, pero también, bueno, yo estoy mirando la región metropolitana, pero en general en la elección pasada de alcaldes hubo muchos alcaldes que son del Frente Amplio, muchos alcaldes nuevos
que hoy día están en su primer periodo, por lo tanto, lo más lógico se entiende a veces cuando están en una gestión por primera vez, ya sea en la Cámara de Diputados o ya sea de alcaldes, que ellos van a una reelección. Y como Sí, hoy día sí. la ley, porque antes iban a reelecciones eternas, hoy día la ley los limita hasta 3 periodos solamente, entonces hoy día lo más probable es que ellos empiecen a negociar los cupos para gobernadores regionales, ver efectivamente si los alcaldes que estén probablemente mejor evaluados los van a poner también, porque Sí. también la derecha por su parte va a tener igual su estrategia para ganar hoy día los municipios que se perdieron con las últimas elecciones, se perdieron bastantes Y municipios. sí, Vamos a ver cómo va a resultar esta negociación. y hay algunos que no los van a recuperar, yo creo, porque, digámoslo, muy de forma de frontal, algunos alcaldes, aún siendo de izquierda, han hecho un buen trabajo. Y están bien Y evaluados están bien algunos. evaluados por la Sí. comunidad, por lo tanto, yo creo que la derecha iba a tener un serio conflicto para recuperar, por ejemplo, Maipú. Eh, Sí, eh, Maipú es una de las Bodanovich, comunas. Bodanovich ha hecho un buen trabajo ahí, por lo que la gente, por la sensibilidad que tiene con la gente. Pero bueno, entremos en nuestra, Y perdón, última cosa, también ahora es el voto obligatorio además, de alcaldes, porque la elección anterior de alcaldes todavía no estaba operando el voto obligatorio. Entonces, esta elección va a ser muy particular porque vamos a tener voto obligatorio y vamos a tener alcaldes que están en sus primeros periodos. Entonces, vamos a ver ahí cómo está la mano y vamos a tener que contrarrestar también porque recién está en la última elección que arrasó republicanos, que decían la marea republicana, la elección anterior arrasaron los del Frente Amplio. Entonces, vamos a ver ahora si se empareja la cancha o si vamos a también ahí vamos a ver cómo está la balanza en las próximas elecciones. va a depender también eso, amigos, de las figuras que cada conglomerado ponga en el ruedo, ¿no? Va a tener que ver con las caras, con el trabajo, con lo que cada persona ha podido realizar. Pero bueno, entremos con los consejeros. ¿Te parece que comentemos un poco de algunas de las Sí, el cosas Consejo que el Constitucional. famoso Consejo Constitucional, que ha trabajado algunas cosas que han tenido controversia? Una de ellas es la reducción de la Cámara de Diputados. Ellos están proponiendo bajar de 155 a 138 el número total De de parlamentarios. parlamentarios. La gran pregunta es ¿por qué? ¿O cómo se llegó a ese número? Y no hay respuesta para No eso. hay respuesta. No hay respuesta porque en realidad fue un número intermedio, dicen algunos, porque los republicanos querían 130, los de Chile Vamos querían entre 135 y 140, entonces ahí negociaron, pero en realidad ellos no tienen una respuesta lógica para eso, eh, por lo tanto se aprobó 138, pero no hay razón para hacerlo. Ahora, eso va a significar que se van a reducir los distritos, que en qué distrito vamos a quitar parlamentarios, porque ahora están adecuados los distritos de acuerdo a la cantidad de diputados que hay. Si esto persiste en el tiempo, si esto se llegara a aprobar en la nueva constitución, que entre paréntesis la nueva constitución parece que va ganando adeptos, estábamos en un 23, 25%, según las encuestas, hoy día va en un 30% la aprobación. ¿Ya? Sí. Eso significa que la gente está interiorizándose un poco más, sabe más cosas, está más de acuerdo con algunas y con otras no tanto, y por lo tanto llegar a esto podría ser para el CERVEL un tema bastante complejo, porque ¿qué distrito va a querer ceder sus parlamentarios? Claro, yo creo que, bueno, yo escuché al consejero Luis Silva en una Ajá, conferencia de prensa que él dice, llegamos a este número, y yo lo vi en un ejemplo que él dice, cuando usted va en una carretera y dice 120 kilómetros por hora, podría decir 125, 130, o en una carretera urbana dice 50 kilómetros por hora. También podría ser, o sea, es como un número aproximado al que se llega. Ahora es bien extraño cómo se llegó porque tiene que haber un guarismo, tiene que haber como una fórmula para poder llegar a ese número. pero Ahora no él existe dijo, ese guarismo. dijo, si quieren yo lo comparto, pero no, pero nadie lo ha visto todavía. ¿Cuál fue la fórmula para poder llegar a ese número exacto de 138? Ahora decía, ¿es el número exacto? No, es un número aproximado, bueno, sí, pero tiene que ver, me imagino yo, de acuerdo a la densidad poblacional de cada distrito, porque hay distritos que su densidad poblacional es mucho mayor y tienen mayor representatividad efectivamente y quizás otros menos. Me imagino, yo estoy pensando, que podría ser en base a la densidad poblacional, porque claro,
reducir. Yo creo que lo que sí había, que todos concordaban, era que había que reducir el número de Sí, parlamentarios. O sea, yo sí. creo que en eso sí estamos de Eran acuerdo. 120 antes, ¿no? Antes eran 120 y 120. con la presidenta Bachelet subimos a Se subió, 155. claro, y hoy día entonces estamos como en este término medio, por decirlo de alguna manera, 138, y ha habido bastantes preguntas acerca de cómo se llegó a este número en particular. Yo creo que el consenso es que efectivamente hay que bajarlos. ¿Cómo se llegó a 138? Podría ser más, podría ser menos. El mismo consejero Luis Silva que lo propuso decía, bueno, sí, podría mejorarse el número, pero es a lo que llegamos y esperemos que sea de acuerdo a la densidad poblacional, me Ahora, imagino yo yo. creo que a la población, todo lo que a la gente le signifique que el Estado se reduce para disminuir costos, a la gente le agrada eso. Sí. ¿Por qué? Porque la gente dice, mira, tenemos 155 diputados y diputadas para no tener problemas. ¿De qué nos sirven? Es la gran pregunta de la gente. ¿De qué nos sirve todo eso? Ahora, bajar 20, bajar 10, bajar 15 no es malo para el erario del país. Ahora, incluso eso podría significarle al mismo gobierno que pueda tener estos días, o esta noche el presidente está anunciando lo que es El el presupuesto. presupuesto para el año 2024. Así que debe estar ya saliendo a través de la televisión el discurso del Estamos compitiendo presidente. con el presidente Estamos en compitiendo con el cadena presidente. nacional. Qué duro, ¿ah? Qué duro. Sí, Yo creo que vamos a hablar con la jefatura vamos que a hablar con cuando la eso jefe de pase nos prensa. cambien de horario Sí, que no porque vuelva a suceder. sí, que no vuelva a pasar aquello. Bueno, pero vamos ahora al derecho a la libertad de conciencia y de religión, que le interesa mucho a usted, especialmente a la gente de fe, ¿no? Porque otorga algunos elementos que son nuevos y que son muy importantes, algunos como el que veíamos la semana pasada cuando hablábamos del derecho a la persona, ¿no es cierto? Y Sí, decía, ¿quién es persona o el derecho a la persona nomás? ¿Ya? el Pero qué o el quién. sí, fíjate que los, eh, los, los, con- los consejeros, pero también los expertos, hicieron sus aportes. ¿Qué decía el anteproyecto de la comisión experta? Ellos decían lo siguiente, que el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, ¿ya? Eso era, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Entonces, esto incluía el hecho de que cada persona es libre para, digamos, para adoptar, para decidir la religión que va a tener, ¿ya? O simplemente no tener ninguna. Sin embargo, la enmienda que se le hace ahora, ¿no es cierto?, que es lo que entra, dice lo siguiente, dice que a la libertad de adoptar una religión y creencia se suma la libertad de vivir conforme a ellas, ¿ya? A transmitirlas, que para nosotros, y yo me permito decir aquí para el mundo pentecostal especialmente es muy importante esto, a transmitirla Sí. en cualquier lugar, y a la objeción de conciencia individual e institucional. Y aquí hay algo nuevo, Eleonora, que es muy importante y que yo recuerdo que fue el gran problema o la gran lucha que hubo con la Iglesia Católica Romana cuando se habló de el aborto, especialmente con sus clínicas y sus universidades. Claro, la Universidad Católica, por Claro, ejemplo. si tenían o no el derecho a decidir, y lo pelearon muy fuertemente, por ejemplo, con el tema de las clínicas, en nuestras clínicas no Mm, se practicará el aborto. así es. Pero eso, no es, eso sería anticonstitucional, ¿ya? Estaba así la libertad de conciencia, es decir, yo por mi conciencia, por mi religión, puedo, si yo soy médico, puedo decir, no voy a practicarlo. Pero estaba el otro problema, que mi institución podría obligarme. En este caso, se incluye este hecho. Ahora, ¿qué pasa? Que la gran discusión entra también porque esto podría generar otro problema. Y eh, es que, a ver, se vulnere el derecho a quienes quieran abortar, por ejemplo. Bueno, Y ese es un gran e importante tema. ¿Por qué? sí. Porque si una dama, una mujer, quiere abortar y va a una institución y esa institución dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros no practicamos aborto. ¿Qué va a pasar ahí? Se está violando, o sea, no vamos a violar el derecho de la institución, pero se va a violar el derecho de esa persona. De hecho, esa es una norma que también nace desde el Partido Republicano y ahí también
Hay muchas normas en las que el Partido Republicano y Chile Vamos han estado de acuerdo. Pero hemos visto dentro de Chile Vamos, por ejemplo, Gloria Hood, que ha votado normas en contra de las que han estado de acuerdo. Y esta es una en particular que ella votó en desacuerdo con esta norma, porque efectivamente ella decía, y no sé si usted, bueno, por supuesto que lo ha escuchado, que hoy día se está hablando mucho de que esta nueva propuesta constitucional retrocede en el derecho de las mujeres. Mucho se ha hablado acerca de eso. Entonces, por eso Gloria Hood, cuando ella hablaba, decía, yo voté en contra de esta norma porque efectivamente aquí estamos retrocediendo en el derecho de las mujeres y no podemos a una institución pedirle que se abstengan de una norma solo por el hecho de que ellos o tienen un pensamiento más conservador, por decirlo de alguna manera. No podemos nosotros tener esta objeción de conciencia de manera institucional. La conciencia es personal, pero no es institucional, a eso se refería. Ese es el gran tema. Entonces, esa es una de las trabas también, y yo creo que esto también ha dado pie para que hoy día muchos estén diciendo, de hecho la expresidenta Bachelet estuvo en Alemania hablando de esto y decía que la propuesta del nuevo consejo era una propuesta donde se estaba retrocediendo en derechos de las mujeres. Ahora bien, yo me hago la pregunta también, si nosotros tenemos un colegio cristiano, evangélico, y queremos enseñar la religión cristiana, y ese colegio puede tener objeción de conciencia, por ejemplo, debiese estar Mm. resguardado en la Constitución para no transgredir ninguna ley. Entonces yo creo que ahí es una de las trabas que hoy día vamos a tener que revisar en el Consejo, porque de hecho esto, si bien se aprueba en el Consejo Constitucional, luego se va de vuelta a la comisión experta, pero después vuelve al Consejo. Entonces, si esto se aprueba, es uno de los elementos en que el oficialismo o los consejeros de izquierda hoy día están diciendo no podemos aceptar normas como estas porque van en contra de los derechos fundamentales de las mujeres, derechos que hemos peleado por 10 años. Ese es el Sí. argumento que ellos Bueno, dicen. aparte, un poco se soluciona lo que tú mencionabas cuando la enmienda añade un poco más y dice que, por ejemplo, las iglesias, las confesiones y toda institución religiosa gozarán de la adecuada autonomía en su organización interna. Deja zanjado entonces un poco. Ahí quedaría un poco zanjado, ¿no es cierto? Cualquier atentado, y esa es la otra parte que vamos a tocar enseguida después, cualquier atentado contra el templo y sus dependencias es contrario a la libertad religiosa. ¿Ya? Eso vamos a ver el tema de las quemas, que ya es parte de una ley, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, las iglesias, las confesiones y toda institución religiosa, yo entendería por eso, o creo que ellos están entendiendo, que tiene que ver también con los colegios confesionales Claro. y que teniendo su autonomía, teniendo su organización interna, podrían, ¿no es cierto?, tener esta objeción de conciencia institucional. De hecho, deberían hacerlo, Mm. porque también eso resguarda un poco a la iglesia, por ejemplo, en los matrimonios, en oficiar matrimonios, en oficiar Claro. bautismos, en oficiar distintas, por ejemplo, las presentaciones a los niños. Nosotros creemos, por supuesto, por el bien de los niños, que hoy día un niño en el fondo viene concebido desde un hombre y una mujer, ¿verdad? Pero hoy día también mucho se está avanzando en la agenda del gobierno, por ejemplo, en la adopción homoparental. Ujú, ujú. Entonces, en definitiva, un pastor, por ejemplo, va a tener que bautizar o presentar a un niño de parejas del mismo sexo. Entonces, también la objeción de conciencia no es un tema menor, es un tema que a las iglesias tenemos que estar presentes en la discusión, Sí. porque Y, tenemos nuestra voz también. y libera en este caso a los párrocos y libera a los pastores de la obligación de celebrar bodas de, digamos, homoparentales, lésbicas. Claro. eh, las deja fuera, por lo tanto no los obliga. Si no tuviéramos eso, es muy complejo, porque podría ser que fueran obligados a, es decir, no podríamos hacer la diferencia. En consecuencia, que si existe este respeto por la organización interna, la iglesia católico romana o la iglesia evangélica y los protestantes podrían decir, nosotros no vamos a hacer esto. Claro. Y ahí se podría zanjar. Ahí pueden aplicar la objeción de conciencia. Lo Sí, que es bueno, sí. entonces esa norma para nosotros como Desde iglesia. esa perspectiva. Desde esa Pero perspectiva. desde la otra perspectiva es retroceder.
es retroceder. Y quitar un derecho. Claro, quitar un derecho ya adquirido. Ahora, por supuesto, nosotros somos pro vida, Sí, claro. ¿verdad? Pero hoy día también las clínicas podrían ejercer esta objeción de conciencia. Yo creo que el hecho de que si hay una clínica, porque hoy día hay clínicas, la Universidad Católica, si ellos quieren, o el día de mañana si tenemos una clínica también cristiana, autista, presbiteriana, qué sé yo, y dicen, no, en nuestra clínica no se hacen abortos, cuál va a ser la sanción que van a tener de la ley. Entonces yo creo que es bueno que existan normas como estas, porque en el fondo amparan también el derecho a ejercer esta conciencia y a ejercer también la libertad de creencia en la vida. Bueno, como ustedes pueden ver, hay, como diría alguien por ahí, mucho paño que cortar en esto. Por eso que insistimos cada vez en cada programa que usted ponga mucha atención y esté leyendo, esté informándose de qué es lo que usted va a aprobar o rechazar. Ese es su derecho. Ahora es obligación, el 17 de diciembre. Vamos a ir a un corte y luego retornamos para continuar con este diálogo y esta conversación con ustedes hoy día. Ya regresamos. Disfruta de nuestra programación. Tiempo de oración. Club 700. Día a día. Vida dura. Himnos. Academia de la Biblia. Íntimo. Vive más. Radio TV. Por el 15.1 Enlace BPB. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram. Facebook. TikTok. YouTube. Además, nuestro sitio web enlacebpb.cl. Visita www.enlacebpb.cl. Somos el 15.1. Himnos, segunda temporada. Janet y Sebastián nos presentan esas canciones cristianas de todos los tiempos. Además, junto a grandes invitados. Himnos, segunda temporada. Martes, 22 horas. Por el 15.1, Enlace BPB. El 15.1 también está en Spotify. Revive nuestros programas en formato podcast. Búscanos como el 15.1 Enlace BPB. Hemos vuelto. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Actualidad 23. Como todos los jueves, recuerde, a las 10 de la noche por Enlace BPB en el 15.1 y también en las plataformas de YouTube y en Spotify. Pueden compartir este programa si quieren saber y enterarse en lo que está el Consejo Constitucional y lo que está pasando semana a semana en nuestro país. Aquí nos pueden encontrar todos los jueves junto a el pastor José Uriel, que hacemos este programa todos los jueves. Y otra de las normas un poco polémicas que se vivió ahí en el Consejo Constitucional, del que ya queda poquito, recuerden que en diciembre y el 17 vamos a tener el plebiscito de salida. Otra norma controversial fue bajar, hoy día, bueno, subir en realidad la edad para ser presidente de la República, para poder postularse como candidato a presidente de la República. ¿Qué le parece a usted esta norma que se dio en el Consejo Constitucional? Bueno, la controversia estaba en que esta propuesta en realidad tenía nombre y apellido. ¿Tenía nombre y apellido realmente? Sí. Sí, porque estaban Era muy hablando de evidente. subirla a 40 años y nosotros tenemos que entender que los partidos de oposición hoy día, los líderes de oposición que tenemos, perdón, los líderes de gobierno que tenemos hoy día, son personas jóvenes. Camila Vallejo no creo que tenga 40 años, tiene 30 y algo. Sí, 35. por Carlos ahí, Cariola, sí. por ejemplo. Bueno, Camila yo creo que es la más, la que Más más adentro, perfilada. sí, más perfilada podría estar. El presidente también habría quedado fuera en otro momento.
Tiene 35 años el Sí, presidente recién. 36, creo que tiene, 35, 36 por Sí. ahí. Bueno, el hecho es que podría ser que esta ley iba direccionada. Tenemos que entender esta propuesta y aquí republicanos y Chile Vamos no tenían ningún empacho en colocarle nombre y apellido, más aún cuando una de las alocuciones que se hacen para defensa de los 40 años se dice derechamente, no tendríamos un presidente irresponsable y no sé qué, no sé cuánto. O sea, por favor, o sea, mirado desde esa perspectiva, absolutamente la ley tenía nombre y apellido, la propuesta por lo menos. Pero esto no se aprobó, ¿no? Por lo tanto, seguimos donde estamos en los 35 años como mínimo. Sí, yo creo que también parte de hacer esta norma fue porque efectivamente decían que el presidente necesitaba tener mayor experiencia, más madurez, pero no se hubiese hecho esta norma si no hubiésemos tenido el presidente que tenemos actualmente. Entonces, igual se tiende a pensar que en el fondo dicen, bueno, no repitamos lo mismo que pasó hoy día, pero no es la regla. Hay jóvenes de 35 años muy maduros, yo conozco gente de 30 años inclusive, que son muy maduros, entonces yo creo que no va en la edad, va No, específicamente en las capacidades técnicas que tenga la persona para poder hacerse cargo de un país. Es que hacerse cargo de un país también es algo mayor, no es que se hagan cargo de, no es lo mismo ser alcalde, por ejemplo, ser diputado, que ser presidente de un país. Entonces yo creo que sí, la norma también estaba un poco pensando en la experiencia que pudiese tener una persona para asumir un cargo tan relevante como la presidencia de un país. sí, es que el traje de presidente, Leonora, no es un traje menor. Es un traje que tiene una medida y que no puedes salirte de ahí. Aparte de eso, que en este sentido también tiene relación con quienes tú te rodeas. Claro. Puede ser muy joven, puede ser muy habiloso, pero si la gente que te rodea no es la mejor, como hemos visto lamentablemente en algunos casos con el gobierno del presidente Boris, probablemente también su trabajo hubiera sido distinto. Cuando tú tienes que cambiar la ministra del Interior a poco andar, eh, eso no te ayuda, No da una buena señal sí, tampoco. y no te ayuda en tu gestión. Muy por el contrario, te baja. El tener un segundo cambio de gabinete va creando estas Sí. confusiones. El Entonces, pasar por 3 ministros de cultura, por claro, ejemplo. entonces, lamentablemente yo creo que han habido personas alrededor del presidente que no han sido ayuda. Esto es como en la vida misma. En cualquier área, si uno está rodeado de gente que es capaz, tú puedes tener mucho menos edad. En la Biblia Sí. tenemos gobernadores de 8 años, reyes de 8 años como Josías, por ejemplo, ¿no? 8 años. Y claro, la gente que estaba alrededor es la que hace la mayor parte de la pega en Claro. ese caso. Pero él gobernó por muchos años. Estuvo David siendo rey de Israel, que no era tan mayor. Estuvo José en Egipto, etcétera. En la Biblia tenemos legisladores, hermanos. Por favor, hay que acercarse a la Biblia. Tenemos grandes legisladores que hicieron muchas cosas y que se rodearon, obviamente, de hombres y de profetas que alrededor de ellos hicieron un buen trabajo. Sin embargo, otros no escucharon a sus consejeros, que también es importante, Sí. porque el presidente puede ser muy capaz, pero si teniendo buenos consejeros no los escucha, también es un problema. No te olvides que la Biblia señala que en la multitud de consejeros está la Sí. sabiduría. O sea que yo creo que el tema de la edad, a mi juicio, no era un tema tan importante como de las personas con que el presidente se va a rodear. Creo que un muchacho de 36, digo yo, un muchacho ya a mi edad, ¿no? Un muchacho de 36, 37, 38 años va a hacer un buen trabajo dependiendo, como bien tú dices, de la madurez que tenga y del recorrido que tenga. Creo que a este presidente le hizo falta, no voy a usar el término calle porque anduvo harto en la calle, pero le De hizo hecho, falta roce, se fue ¿ya? caminando de Plaza Italia Sí, al aeropuerto, así contó la que otra vez. yo creo que no le hizo falta calle, le hizo falta roce, Claro. roce político en algunas áreas en las que él no era muy experto y en las que todavía le falta un poco, creo yo. Y experiencia, yo creo también. Muchos dicen que, bueno, no es lo mismo también el presidente fue dirigente estudiantil desde de la De los universidad, se 15 años, ¿no? fue, claro, se fue desde la universidad
directamente al Congreso como diputado y después de diputado pasó a ser presidente, entonces tampoco tuvo una experiencia mayor dentro de la administración del Estado. De hecho, también yo creo que uno de los mayores problemas que tuvo el gobierno en su instalación era encontrar gente idónea con experiencia para poder hacerse cargo, porque hay muchos cargos de confianza dentro del Estado. Por eso mismo tuvimos el problema de las fundaciones, donde vimos, por ejemplo, contratos directos, sin licitación, cuando se saltaban procedimientos o cosas que ellos a lo mejor pensaban que esa era la manera de operar, pero no se hacían así porque la administración pública tiene sus tiempos, tiene sus temas para poder llegar a poder hacer licitaciones, a poder hacer compras. Cuando uno hace una compra no es cosa de tener hacer un cheque de tesorería y pagar algo, o sea, se tiene que llamar a licitación, las compras son públicas, entonces hay todo un procedimiento para poder estar dentro de la administración del Estado. Por eso yo creo que también esta norma está pensada un poco a eso y hay muchos asesores hoy día que están dentro del gobierno, que son muchos de ellos menores de 40 años, menores de 35 años inclusive. Yo vi la portada de una revista esta semana, fue donde estaba la ministra Vallejo, bueno, ella es muy guapa, y decía, el titular era, yo no llegué, siento que no llegué a aprender al gobierno, porque la primera sensación de muchos de nosotros y de mí inclusive, cuando empezamos a ver que el gobierno iba como que metía la pata cada Mm. semana, era como que ellos vienen a aprender, no tienen la experiencia suficiente, efectivamente porque no habían pasado por la administración del Estado, muchos tienen experiencia también en los municipios, parten trabajando en los municipios y eso también se adquiere mucha más experiencia y la vocera de gobierno ya decía, siento que yo no llegué a aprender, yo ya tenía experiencia, pero ahí uno ve también los caracteres distintos, ella se ha cuidado mucho. Por ejemplo, cuando ha habido las crisis mayores de las fundaciones y todo, vimos que la vocería la ejerció el ministro de Justicia y no ella. Sí. Entonces, ella igual ha sido más astuta, pero yo la veo también bastante inteligente, siendo también dirigente estudiantil y pasando también desde la universidad como dirigente estudiantil a la Cámara y de la Cámara al gobierno como ministra vocera de gobierno, que es un cargo muy importante. Sí, bueno, yo creo que una de las buenas voceras que han tenido los gobiernos ha sido precisamente Camila Vallejo. Ella, Cuidadosa. ella ha hecho un muy buen trabajo, a veces incluso levanta la voz en momentos en que el presidente no lo ha hecho. Hace poco el presidente no dijo nada con un tema, hay un tema por ahí medio complejo con el tema de los rusos, por ejemplo, y otros. Ahora, Mm, con estos grupos que van a ir unos diputados a Rusia. eh, en fin, hay varias cosas en que yo creo que la vocera de gobierno ha sido bastante inteligente, bastante cauta a veces y astuta para no pelear batallas que ella sabe que podría perder. Y eso requiere madurez, requiere inteligencia y ¿por qué no? Si fuera por edad, ella quedaría fuera cuando en realidad pudiera tener inmediatamente. las competencias. Pero bueno, vamos a otra ley que es la ley de usurpación. Esta ley de usurpación tiene tres puntos que son bastante complejos y que tiene que ver, voy a mencionar los tres para que lo dialoguemos Sí, un rato. Uno es la legítima defensa, ¿ya? El otro tiene que ver con las penas y el otro es la flagrancia, flagrancia. tengo problemas con la flagrancia, permanente, ¿ya? Estos tres puntos son los puntos de la discordia, diría yo. El tema de la legítima defensa, porque permite que yo pueda defender mi propiedad, Sí. ¿ya? Y no ser castigado por eso. Es más, puedo incluso buscar a otra persona para que me ayude a defenderla. Exacto. Antes de que usted nos diga, no, entremos en esa materia, recordar que esta ley es una ley que fue aprobada en el Senado, Sí. una ley que salió aprobada, pero que el gobierno ingresó un veto, el Y presidente. que está trabajando en eso para vetarla de Exactamente. nuevo. Entonces, hoy día, esta ley dijeron, bueno, tenemos que llegar a acuerdos y por eso vimos también la semana pasada que fue el presidente de la UDI, el presidente de Renovación Nacional, inclusive se anduvo enojando un poco el presidente de la Cámara, que es demócrata cristiano, porque no lo habían invitado a él. Entonces, hoy día el Congreso, el presidente a través del gobierno están viendo cómo poder zanjar los puntos estos y ahí viene este punto controversial de por qué el gobierno había vetado la ley. Y uno de esos son los puntos importantes. Claro, es que estos puntos son bastante serios porque, como te digo, el tema de la legítima defensa tiene que ver con que yo pueda defender mi propiedad, porque una cosa es la defensa de la vida, ¿ya?
en que yo puedo defender mi vida y tratar muy mal físicamente a alguien que entró en mi propiedad y que atenta contra mi vida. Yo puedo defender mi vida, pero no habla del derecho a defender la propiedad. Claro. En cambio, esta ley de usurpación, que va un poco pensada también, yo creo, en las tomas, por un lado, en lo complejo que hoy día, aunque hay otras leyes para eso, que tiene que ver con los arriendos y esas cuestiones, pero principalmente con las tomas. Alguien puede hoy día ir y tomarse un terreno que está eriazo o incluso una vivienda no habitada. Mm. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, eso implica que yo puedo ir y sacar a esas personas de mi propiedad, ¿ya? Y buscar incluso ayuda de otros. Y Carabineros puede optar a actuar en mi favor sin siquiera una orden judicial. Claro, y ahí opera la flagrancia permanente, porque en definitiva, cuando hoy día, por ejemplo, sin esta ley, si hoy día se toman su casa, se toman su terreno, su territorio, y va a Carabineros, dice, bueno, es que tienen que pillarlos en flagrancia, tienen que pillarlos como en el hecho mismo o tienen que pasar, creo que 24 horas, hay un margen, Ahora ya no. pero con esta ley eso no operaría. En el fondo, si se entiende que la casa está tomada desde hace un mes, usted puede ir y Exacto. puede sacarlo. Y ahí es donde el gobierno no quiere aprobar ese punto, porque dice, nosotros no queremos a los chilenos enfrentados. Entonces, para eso existe un Estado de Derecho, para eso existe la ley, pero hemos visto que hoy día, con el Estado de Derecho que tenemos, igualmente se toman propiedades, se toman lo que le pasó al empresario de Viña del Mar, que lo mataron, que se tomaron sus propiedades, lo mataron a Correa, Mm, inclusive y su hija no puede tampoco hacer uso de esas propiedades porque siguen tomadas. Se creyó que con la muerte de él se iba a solucionar el problema y ellos se iban a ir y la justicia no ha podido hacer nada. Entonces, por eso esta ley es tan tajante en materia de flagrancia. claro, el tema es que además, imagínate que de la noche a la mañana tú llegas a tu propiedad y hay un montón de gente que, hasta si es, por Mm. ejemplo, si es una parcela, la dividieron, la subdividieron para que cada persona pueda tener un lugar donde estar. Y no puedo hacer nada porque tengo que ir a la justicia, certificar que es mi propiedad. Bueno, ante cualquier hecho tengo que hacerlo. Si voy a sacar a alguien en esta legítima defensa, tengo que certificar que es mi propiedad, pero no puedo llegar y sacarlos. En cambio, con esta ley está el famoso hecho de la legítima defensa. Y por otro lado, están las penas, en que las penas se reducen y aquí hay serios conflictos entre unos y otros para llegar a un consenso en cuanto a las penas. ¿Por qué? Porque se dice que las penas podrían ser, en algunos casos sugieren, mira, no, que no sean tan fuertes, sino que sea una multa. Ahora, ¿es lo mismo una multa que 541 días de cárcel? No No, es lo mismo, absolutamente no. ¿ya? Más aún cuando la persona puede reconocer, tú sabes que una persona puede reconocer la deuda, ¿no? Pero pagarla en la medida de sus capacidades. Claro. Si es una persona, yo siempre digo, en este caso, si es una persona que se está actuando en una toma de un terreno, ¿tendrá el dinero para pagar una multa elevada? ¿Va a preferir la cárcel o va a terminar en la cárcel? Pero aquí dicen entonces, las penas son muy duras. Las penas que otorga la ley de usurpación son demasiado duras y debemos bajarlas. Ahora, yo creo que si no hay penas duras, esto ya se ha visto y comprobado de que no han servido. No ha servido para hoy día ni pagar multa, ni avisar a carabineros, porque uno puede poner una constancia, pero la casa sigue tomada igual. Entonces, de hecho, en pandemia se vio mucho que se tomaban casas fuera de Santiago, las casas, las segundas viviendas de mucha gente que estaban deshabitadas, se las empezaron a tomar, no sé si usted vio como en Sí, TikTok, y personas que decían, bueno, aquí no había nadie, yo me tomé la casa con una confianza tremenda porque sabían que la ley no iba a poder operar. Entonces, esta ley de usurpaciones nace en relación a la toma de casas, porque ya lamentablemente hasta hace unos años era algo muy habitual, hasta que salió la ley de devuélveme mi casa, que inclusive había gente que no siendo toma, partieron ellos arrendando la casa, se le claro. arrendaba la casa, sí, pagó el arriendo por 3 meses, un año, algunos pagaron por 5 años, pero después el arrendatario no quiso salir nunca más de esa casa. Entonces también yo creo que las penas para efectos de resguardar la propiedad privada, porque ese también es el sentido, creo que tienen que elevarse de todas maneras porque es injusto también para la persona que le costó, que pagó por un terreno, por una propiedad, que después venga alguien, se la tome y esta persona que es dueño no pueda sacarlo de ninguna manera. Entonces ahí
sí que tiene que operar el Estado de Derecho, cosa que no hemos visto hasta ahora. También ocurrió mucho eso con la gente que se tomaba las parcelas o que algunos compraban estos lotes y resulta que no eran al final su propiedad y perdieron su inversión y perdieron todo lo que tenían. Pero bueno, tal vez podríamos ligar con esto una ley que hay que es sobre es la ley en el artículo 476 del Código Penal que tiene que ver con la quema de templos y que yo creo que es muy importante que podamos verlo esto porque creo que a nuestros televidentes les interesará también. Dice que la ley dice, el artículo 476 dice, se castigará con presidio mayor en cualquiera de sus grados. ¿Cuáles? Al que incendiare un edificio o lugar destinado a servir de morada, que no estuviere actualmente habitado. ¿Ya? Dos, al que dentro de poblado ejecutar el incendio en edificio, aeronave, buque, plataforma naval, vehículo de transporte público, de pasajeros, automóviles de dos o más plazas, camiones, instalaciones, etc. Tercero, al que incendiare bosques, mieses, pastos, montes, cierros, etc. Cuatro, al que fuera de los casos señalados en los números anteriores provoque un incendio que afectare gravemente las condiciones de vida animal o vegetal. Pero la propuesta aquí es que se está extendiendo en este artículo 476 del Código Penal, sanciona el delito de incendio en determinados lugares y respecto de determinados bienes, haciendo aplicable la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, es decir, de 5 años y un día a 20 años, contemplada cuando dicho delito sea perpetrado en aquellos lugares destinados al culto religioso reconocido por el Estado. O sea, Muy bueno. hoy día la quema de templos ha sido realmente un gran dolor para los feligreses de cualquier credo. Ya no vamos a discriminar aquí, de Sí. cualquier credo. Si alguien quema un templo católico con todo lo que significa, con los interiores, con sus objetos de culto, de liturgia propios de esa fe, ¿no es cierto? Ahora estaría condenado por la ley. Lo mismo ocurriría con un templo evangélico que siempre eran discriminados, ¿ya? Como que no existían. Y muchos templos evangélicos y protestantes han sido quemados. ¿Y quién devuelve ese dinero? ¿Quién De, restituye esa propiedad? ¿Quién devuelve a esa congregación? Y digámoslo, generalmente son los mismos feligreses evangélicos los que vuelven a levantar sus templos y que lo han hecho con sus propios dineros y con su propio esfuerzo, con su propio trabajo. No así, y tenemos que decirlo también acá, no así los templos católicos, que muchos de ellos son declarados patrimonio del país, ¿no es cierto? Y por lo tanto, quien restituye aquello es el Estado. Y eso no es justo. Eso no es justo, efectivamente, porque es una realidad que a veces nosotros viviendo en Santiago pensamos que no es habitual, que esto no pasa, pero la realidad de la Araucanía, porque esto no se da mayormente en el norte, esto se da en la Araucanía, y lo peor de todo que se sabe dónde está el foco, se sabe dónde está, pero es ahí donde qué pasa con el Estado de Derecho, dónde está operando. Entonces yo creo que leyes como estas son tremendamente necesarias para que efectivamente se pueda resguardar a los templos, ya sean evangélicos, católicos, pero generalmente cuando queman, la otra vez también pasó en pandemia que quemaron, bueno, ahora recién en agosto se quemó un templo en Ercilla, pero cuando queman y en pandemia se veían muchas imágenes cuando se veía ahí los banjos, el pandero, y la gente con tanto sacrificio que compra su instrumento, que levantan un templo para que después lo quemen por causas que tampoco ellos están involucrados en esas causas. Entonces, Sí. después no es el Estado, efectivamente, pastor, el que les devuelve eh, el tremendo sacrificio que ellos han hecho para poder construir ese templo, sino que son los mismos feligreses, los mismos hermanos y a veces también las corporaciones, porque hay templos que son parte de una familia mayor, que son parte de una corporación y es la corporación también la que hace el sacrificio de poder levantar otra vez el templo. Pero yo creo que ya está bueno de que efectivamente en el Congreso se empiece a hablar de estos temas, de hacer leyes que sean leyes categóricas para que no siga sucediendo lo que hoy día, insisto, nosotros estamos en Santiago y no lo vemos usualmente, pero es una realidad que permanentemente se da, sobre todo en la región de la Araucanía, en Malleco, en Ercilla, se queman templos, se queman lugares donde son lugares de culto, donde la gente va a refugiarse, su refugio, y lamentablemente queman
todo, instrumentos, también lo que cuesta comprar a veces equipos, micrófonos, parlantes y todo eso se quema y te hay que volver a Bueno, restaurarlo. eso ya está en la Cámara y por lo tanto ya está siendo aprobado, así que esperemos que Un, sea ley pronto, un mensaje agregado entonces a los ahí artículos. para la Cámara, que ¿Ya? discutan cosas realmente importantes. Nos queda muy poco tiempo, Nos queda poquito. poquito, pero permíteme hablar de nuestras iglesias y nuestras congregaciones, y nuestra sociedad está compuesta hoy día por por muchas personas que vienen de fuera del país. Y hay un capítulo en los derechos y las libertades fundamentales que se está agregando y que tiene que ver con los inmigrantes. Fíjate que la ley dice lo siguiente: la ley regulará el ingreso, la estadía, la residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional, y establece que los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen, tránsito o residencia, salvo en los casos de refugio o asilo. Eso dice la ley. Sí. Ahora, los extranjeros que cometan un crimen o un simple delito dentro del territorio nacional y sean condenados a presidio efectivo deberán cumplir la pena carcelaria en su país de origen, cuando corresponda, y en caso de cumplir la pena en nuestro país, serán inmediatamente expulsados. Será la misma ley la que determinará el proceso de expulsión o devolución. Hay muchos inmigrantes que están muy asustados hoy día, incluso hermanos de nuestras iglesias. Pero es bueno informarse, porque no es que el Estado va a perseguirlos. Tiene que ver con el hecho de que las personas, al momento de controlarlos, eh, en Colchane, por ejemplo, Mm. ¿no es cierto? Y vienen entrando de manera ilegal, los van a devolver. Es decir, ya no van a seguir avanzando. Los que están, se va a procurar, me imagino, que puedan regularizar su permanencia en el país y, por lo tanto, si no lo pueden hacer o si no lo hacen y son descubiertos en algún delito, van a ser expulsados del país y van a tener que hacer su periodo carcelario en su propio país. Bueno, a mí me parece toda justicia también, porque yo creo que estas fueron una de las demandas ciudadanas que hoy día la gente, y lo dijimos en alguno de los programas más atrás, que es lamentable a veces hoy día asociar que uno dice el peligro que se vive en el día a día, porque cuando vemos como los asesinatos, los motochorros, todos estos problemas de que hoy día roban el iPhone, las motos, vemos que son delitos que no eran delitos de Chile, que no eran originarios de Chile, que muchos son delitos que han venido desde el extranjero a instalar acá. Y lo hablamos la otra vez en un programa que decíamos qué pena pensar en que los delitos son por los inmigrantes, cuando aquellos inmigrantes uno tiene que abrirle las puertas, pero efectivamente al que venga a trabajar, al que venga a surgir, al que venga a levantar a su familia, para ellos la puerta abierta, pero no para aquellos que vengan a delinquir al país, porque hoy día lamentablemente la sensación de inseguridad que tenemos en Chile también se debe a los inmigrantes ilegales que han entrado y a esta los que han entrado de manera descontrolada. Sí. Y creo que es ahí el problema, y por eso esta ley un poco acota, Sí. esta iniciativa acota a que quienes quieran entrar está bien, la puerta está abierta, pero entren por la puerta, no por la ventana. Exacto. Bueno, vamos a esperar cómo avanza esto. Terminemos mencionando brevemente lo que tiene que ver con el paro de la Confusán. La Confusán está en paro, tú sabes, miércoles, jueves y viernes. Wow. Esto trae, ¿y cuál es la razón? La razón fundamental es que están exigiendo que el gobierno cumpla con lo que ha prometido. Y pegado a esto va a venir después tal vez reiterar el paro de los profesores. El gobierno hoy día está empezando a entender que hay cosas que ellos promovían y que se les decía que no era el camino, son las cosas que ellos están diciendo ahora que no es el camino para trabajarlas, como tiene que ver con las marchas. Pero bueno, se nos va el tiempo. Vamos a ver cómo el gobierno va a manejar esta situación y lo que viene en adelante. Siempre hacerles un llamado para que todo lo que hagan lo hagan en conciencia por el bien de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta noche. Nos veremos el próximo jueves. Que sean muy bendecidos y muchas gracias por estar aquí en la sintonía. Sí, recuerden que estamos todos los jueves a las 22 horas aquí por Actualidad 23 en BPB 15.1. Les esperamos.